Jorge, ¿estás para romper el hielo? Estoy para romper el hielo. Una vez dijiste que componer es como reinventarse el mundo, ¿no? Después de haber compuesto este disco, este último disco que sacaste, ¿qué mundo crees que reinventaste? Eh, yo creo que más que reinventarlo en este último, el acto de componer es un acto de invenciones. El acto de creación es el pasaje de la nada al ser. O sea, estás en una hoja en blanco, no hay nada, y si tenés suerte, un rato después hay algo ahí, se materializa algo ahí. En ese sentido sí que es como una especie de cosmogénesis, digamos, ¿no? La creación de un microuniverso. Lo que me fui dando cuenta es que no tengo una variedad de temáticas muy grandes, ni me interesa. Es decir, creo que tengo un solo prisma, que es el tema o el resumen de los temas, y lo que intento es hacer que la luz incida de manera diferente en ese mismo prisma. Me interesa siempre mucho más sacarle máximo partido a lo mínimo que sacarle mínimo partido a lo máximo, digamos, trabajar con muchísimos elementos y no conseguir mucho. Tengo mucha fe en la infinitud de las cosas, ¿no? en que siempre puedes ir más adentro de algo, digamos. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Entre varios temas que toca Tinta y Tiempo, quiero detenerme en algunos. Uno tiene que ver obviamente con el tiempo. Y una pregunta es si el tiempo para vos es dañino o es bondadoso. El tiempo no como si existiera algún tipo de Dios en el cual yo pudiera creer, es decir, no tiene atributos morales, digamos, ¿no? No sé, es una pregunta que no sé responderte. Yo al menos no creo que hace falta una intención. Es como una especie de antropomorfismo del tiempo que no sé si te iba a decir, no sé si el tiempo está de acuerdo, pero el tiempo tampoco tiene opinión, digamos, ¿no? Pero uno tiene sí una opinión con respecto al tiempo con uno. A lo que le hace a uno. Claro. Y es de todo. Yo qué sé, el tiempo a veces, evidentemente, va operando sobre tu cuerpo y sobre tu alma de maneras muy diferentes. En algunos casos es muy benéfico. Es decir, como decía, hay una frase de Dylan que me gusta mucho que decía, está hablando de su pasado, dice, but I was older then, dice, ¿no? Pero yo era más viejo en ese momento, ¿no? Y yo realmente con 25 años era bastante más viejo en el sentido de conservador, de restringido, de cortado así, que de lo que soy ahora, digamos, ¿no? En ese sentido el tiempo a mí me ha ido abriendo la cabeza, me ha ido rejuveneciendo en ese sentido, ¿no? Cada vez bailo más, cada vez disfruto más de la vida, cada vez hago más lo que me gusta. Lo que pasa es que, claro, después va pasando por tu rostro, por tu físico, y te va dejando cicatrices y heridas, y que también son parte de la formación, pero que tienen más que ver con el deterioro, digamos, ¿no? Es decir, para hablar realistamente, digamos, ¿no? Te escuché decir una vez que decías que Lennon graficaba bien la crisis de los 40 y que después nos dejó huérfanos para ver lo que venía. No se lo voy a perdonar nunca a Lennon, ¿no? Pero vos intentaste ver ese más allá de los 40 en cuanto a lo que hace el tiempo y lo que nos trae. Sí, lo intenté, pero desde luego no soy John Lennon. Entonces el resultado pues, puede ser cuestionable. Sí, la crisis de los 40 de Just Like Starting Over, por ejemplo, ¿no? De ese disco, para mí es una revelación. Lennon siempre tiene un contacto emocional con las cosas que como muy pocos artistas conozco, ¿no? Que tienen así. Cohen y él y pocos más tienen tanto contacto emocional, ¿no? Tanta visceralidad. Cohen me refiero a Leonard Cohen, ¿no? Y claro, vino la crisis de los 50. Yo, siguiendo a Just Like Starting Over, hice mi aportación sumamente modesta y en el lugar donde está, pero de una reinterpretación, una canción del disco que se llama Cinturón Blanco,
y otra que se llama Corazón Impar. Las dos hablan un poco de los aspectos más complejos de una relación de pareja, de la parte que no se cuenta habitualmente de lo que pasa después del the end de las películas, digamos, ¿no? De las comedias románticas, ¿no? Después de la explosión. Lo que pasa después de la explosión, hay la caja negra de las relaciones, digamos, ¿no? Obviamente que uno de los temas, cuando decís son un poco 3 o 4 temas los que toco, obviamente el amor es uno, ¿no? Desde ese inicio, que contá un poquito de la historia, porque es muy rica la historia. Ya arrancaron un disco con la era del mesoproterozoico. Bien, si lo dije muy bien. Hay pocos ejemplos de gente que lo diga bien de entrada. Porque te ayudaron a escribirlo, quién te ayudó, Sí. y por qué elegir arrancar un disco así, ¿no? Soy una persona muy afortunada en cuanto a la gente que me rodea y que me inspira, ¿no? Desde chico tengo una relación muy fuerte y muy directa con una prima de mi edad, la hija de la hermana de mi madre, Alejandra Melfo Prada. Yo soy Jorge Drexler Prada, o sea, por el lado de mi madre, que siempre sentí que teníamos como el mismo disco duro. Somos amigos desde niños y tuvimos mucho trasvase de información. Y ella y su familia se exiliaron en Venezuela en los 70. Sus padres eran profesores y maestros de izquierda que en la dictadura fueron destituidos y se tuvieron que venir a vivir a casa, vivieron un tiempo en nuestra casa. De golpe la familia fue como enorme durante unos años. Para nosotros, más allá de la tragedia que debía ser para los adultos, para nosotros era el paraíso, porque era un montón de chicos todos súper contentos todo el tiempo. Ajenos a la catástrofe que sucedía en las vidas de los adultos, y hasta que se fueron a vivir a Venezuela. Y en Venezuela, ella ama Venezuela, se integró completamente en Venezuela, y es la única de mi familia que queda viviendo en Venezuela. No quiso dejar su universidad en Mérida, y a pesar de que dejamos de vernos muchos años, como pasa con esas amistades verdaderas y profundas que se forjan cuando sos chico, cuando nos reencontramos teníamos el mismo disco duro de vuelta. O sea, habíamos evolucionado en paralelo. En la época previa todavía las comunicaciones de móviles, o sea, como que si nos veíamos una vez cada 3 años, como mucho. Entonces, el último gran descubrimiento es que hay como una especie de gen en la familia del verso y de la escritura y del delirio, de la imaginación, que ella lo desarrolló por su cuenta y yo por la mía, como el Galápagos, ¿viste? Que 2 islas separadas dan 2 tipos de tortugas con cosas parecidas. Bueno, entonces, y tiene una visión científica, poética del mundo que es un privilegio. Entonces, ¿Ella es astrónoma? Ella es astrofísica. Es astrofísica y científica en general, también se dedica a biología genética. Y entonces ella escribió una serie de décimas sobre la historia de la Tierra, geodécimas le llamaba, ¿no? La décima es el verso ese tradicional que nos encanta en el mundo de habla hispana, que es nuestro gran tesoro de la lengua, ¿no? La que usan los payadores, por ejemplo, ¿no? Para improvisar. Entonces escribió una serie de décimas y ya en el disco anterior ella me había sugerido una canción que se llamaba Despedir a los glaciares, que era sobre los glaciares de Venezuela, que son los primeros que van a desaparecer porque son glaciares ecuatoriales, ¿no? Y el disco empezó con una décima de ella, que es la que canta Rubén Blades, que dice: fundirse los dos en una, buscar en otro cobijo, crear la palabra hijo, barajando la fortuna. Aullar de amor a la luna con un trino, una canción, descubrirse el corazón, soltar al viento semilla y en una pasión sencilla ver nacer vida y misión, ¿no? Que son esos días de aquí, ¿no? Entonces, y le dije, contame algo que te inspire. Me dijo, mira, primo, a mí lo que me inspira mucho es que el amor es una invención de la naturaleza. No solo es una invención, sino que fue una invención útil. Desde el punto de vista evolutivo, en el mesoproterozoico la vida era mucho más sencilla. En el momento que 2 células deciden fusionarse, hace 1.600 millones de años por primera vez, la explosión del intercambio de material genético en muy pocos millones de años genera una biodiversidad completamente impensable, ¿no? Aumentó mucho la calidad de la vida y el color de la vida, ¿no? Gracias a la cooperación, al sexo, al amor, ¿no? Además me dice, cuando cae el meteorito de Yucatán, que es la gran extinción, mucho después de los dinosaurios,
los dinosaurios que se salvan aparentemente son los que cuidaban a sus huevos. O sea que el amor como estrategia, porque estaban los que dejaban los huevos y seguían su camino, y los que notaban algún tipo de apego con eso, como si tuviera que ver con ellos, ¿no? Y se quedaban a cuidar a sus huevos, a sus hijos. Entonces, y esos tuvieron más capacidad de supervivencia que son los pájaros de hoy en día. Entonces, me dijo, es increíble pensar, primero, que el amor es inventado. Segundo, que no siempre estuvo, hubo mucha vida antes de que existiera el amor. Y segundo, que como estrategia fue muy efectiva, ¿no? Entonces, qué bonito pensar que el amor es un plan. Y yo le puse el plan maestro. Y ahí quedó la canción esa que es la que abre el disco, ¿no? Bueno, un poco recuerda también a Todos se transforman, en el sentido de que cómo desde la ciencia vas a un verso y a la poesía, y cómo también en la ciencia explica un fenómeno que obviamente es biológico, pero con el arte tratamos de explicarnos todo el tiempo la condición humana o el amor o todo lo que sentimos, ¿no? Como que es una búsqueda incansable, un punto. Sí, son dos ópticas, la ciencia y la poesía y el arte, son dos maneras de encontrar respuestas sobre las mismas cosas, ¿no? Uno responde más al cómo y el otro responde más al por qué, digamos, ¿no? Pero la ciencia no explica por qué, dice cómo suceden las cosas, y la poesía se mete un poco más en por qué sentido, ¿no? La religión también, pero yo sinceramente lo que consideré un defecto de toda mi vida, el haber perdido el tiempo en Facultad de Medicina 10 años y haber empezado a vivir de la música a los 30 recién, y que me haya empezado a ir bien a los 40 recién. Es decir, yo decía, yo quiero ser como Andrés Calamaro, que a los 16 estaba de gira, o Fito, que estaba con Baglietto a los 17 ya porreando un piano y viviendo una vida maravillosa, y yo estaba entrando a Facultad de Medicina. Y dije, ¿por qué habré perdido tanto tiempo? Pero después me di cuenta que eso constituía mi prisma, mi identidad. Y por eso todo se transforma, y estas son la misma canción, en definitiva. Y a veces hay gente que dice, ¿sí escribe sobre lo mismo? Digo, bueno, pues es muy probable que sí. Lo que pasa es que busco ópticas diferentes. Y al final, entre las dos, entre la ciencia y la poesía, fui acumulando una serie de vicios que podrían ser identidades, digamos, ¿no? El tiempo también va batallando sobre el amor, en el sentido de que arrancás como se crea de alguna manera en esto entre el sexo y juntar dos células. Y después vas avanzando en la relación de pareja, en tener un hijo, en distintas formas del amor, ¿no? Sí, hasta El Duelo, la última, que es una canción dedicada a mi madre, que es una canción de despedida, pero de amor también, digamos, ¿no? Sí, no es un disco temático. Fíjate que no era originalmente un disco temático, lo fue después. Es decir, me di cuenta en el espejo retrovisor lo que estaba pasando. El proceso de composición no me gusta que sea un proceso racional. Uso mucho la razón para trabajar, pero la uso en una etapa posterior. El chasis, el disparador de una canción, el eje de una canción, para mí tiene que ser subconsciente. Es mucho más rico lo que encontrás sin buscarlo directamente que lo que encontrás por el azar, porque te pegó así, pum, y cayó en la hoja, digamos, ¿no? Entonces, componer para mí un poco es distraer la corteza cerebral, la razón, la parte del cálculo, y dejar que algo entre de sorpresa en tu vida. Después sí, cuando está en el papel y llevas ya ya puedes redondear la estructura, decirle falta esto, y puedes razonar sobre eso. Entonces no era un disco temático, pero sí que me di cuenta que empezar un disco diciendo corría la era del Mesoproterozoico es como había una vez, más allá del chiste de poner la palabra, el palabro ese ahí adelante del todo, Mesoproterozoico. Sí, sentí que ahí podía haber un disco, que podía ser el primer hilo de la madeja. Hay algunas canciones que se salen de eso porque la homogeneidad no es uno de mis fines, y la perfección ofende a los dioses, como escuché decir a alguien. Así que está muy bueno que tengan, there's a crack in everything, está bueno que las cosas tengan grietas, como dice Cohen, pero por ahí es por donde entra la luz, ¿no? No fui hasta el final porque justamente quería preguntarte sobre el final, porque no en vano, digo, lo tenés adentro y después se acomoda o lo terminás acomodando, pero elegís irte con la muerte de tu madre o una canción dedicada a tu madre, ¿no? Y un poco es, bueno, uno está frente a la vida, depende con quién, cómo y cuándo, de determinada forma, pero cuando alguien no está, pasa a ser otra cosa también uno, ¿no? Como la idea por ahí del huérfano o de no tener ya padres.
¿Cómo caló vos? Porque esa canción es conmovedora y la elegís cantar con tus hijos también en un punto, ¿no? Sí, es un círculo. Esa canción son varios círculos que se cierran en realidad. Uno de ellos es el círculo hacia mi madre, hacia arriba y hacia abajo, los que vienen después, que son mis hijos, ¿no? Está producida por mi hijo mayor y cantada con mi hija y mi hijo más chicos. También es una relación de amor a un lugar que yo asocio con mi madre, que es el Cabo Santa María, que es La Paloma, a quien tengo dedicado muchas canciones y que hace tiempo que no le escribía porque llevo mucho tiempo en España, pero de alguna manera mi madre nos llevó ahí. Esa es la casa de su familia, la que queda en el Cabo mismo, al lado del faro, y esa es la imagen que cierro los ojos y veo con la estrella el planeta, porque es Venus, el lucero, que será el nombre de mi madre además, el faro y la transición entre el día y la noche, que es la estrella de la transición, el lucero, ¿no? La última de la noche, la primera que aparece en el día. Entonces, y el círculo también es porque hace 30 años, este año, que saqué mi primer disco que se llamaba La luz que sabe robar, que empieza diciendo el perfume de la sal del Cabo Santa María, al principio, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como un saludo Yo soy muy enemigo de las efemérides, pero se ve que me tomaron por asalto. No le puede escapar uno, ¿no? Acabé celebrándola porque es bonito también celebrar, ¿no? Somos una especie de ritual y los rituales son muy importantes ya que nunca me casé, por lo menos que es un ritual importante y que he tenido mis hijos por acuerdos más allá de los legales, digamos, ¿no? Este otro ritual sí que lo celebraré. Hablabas de las grietas, ¿no? Y hay una de esas grietas que está en Tinta y Tiempo que tiene que ver con algo para mí muy actual y que elegís tocar, que es el algoritmo, ¿no? Esta cosa del libre albedrío, el algoritmo, y decime la frase porque es muy difícil de decirla esta así, de cómo sé lo que quiero, digamos, ¿no? Sí, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Es decir, yo creo que quiero esto, pero yo creo que quiero esto, pero ¿quién quiere que yo crea que quiero esto, digamos, ¿no? Es decir, es realmente una cuestión de la libertad, del libre albedrío en general. Viene un libro de Yuval Harari que se llama Homo Deus, que fue el que escribió Sapiens, también Sapiens. Y bueno, al parecer hay unos experimentos neurofisiológicos últimos muy inquietantes que dicen que el cerebro, antes de que la voluntad opere y diga, no, yo voy a elegir levantar el vaso y tomar agua, la decisión ya está tomada aún antes por una serie de variables que el cerebro, él solo tomó la decisión, sin que entre el yo, digamos, para decir eso, ¿no? Milésimas de segundo antes, digamos, ¿no? Lo cual es muy inquietante porque si quitas el libre albedrío, hay un montón de estructuras como que se colapsan, ¿no? Es decir, ni las nombro porque da miedo, pero entre ellas la democracia, por ejemplo, ¿no? Estructuras que amo y que respeto enormemente, ¿no? Pero digamos que esto todavía se ve forzado en el hecho ahora de que vivimos en un mundo completamente algorítmico que recibe información de nosotros permanentemente por muchas vías de entrada, hasta biológicas, y que sabe muchas veces mejor que vos cuáles son tus gustos en las cosas. Una cosa es lo que uno dice que le gusta ver en Instagram y otra es la que Instagram te devuelve y te dice, no, de verdad lo que te gusta ver es esto, no es eso otro que vos decís. O sea que vos pensás que ya dejamos de ser seres de libre albedrío, digamos. Yo sigo creyendo en el libre albedrío, es decir, okay, de una manera supersticiosa o romántica, no sé cómo, porque ¿Estás seguro que elegí creer? Sí, elegí creer, es como elegí creer en el libre albedrío porque bueno, si en caso de que no existiera, igual no estamos preparados como para descartar el montón de cosas maravillosas que el libre albedrío trae, la responsabilidad, la ética, es decir, la democracia, los derechos humanos, muchas cosas que decís, es decir, que son el centro de mi existir, digamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo en el libre albedrío, pero está realmente acorralado. Y hay que ejercerlo más que nunca, pero no pasa nada porque también está acorralada la creatividad y también está acorralado la esencia del ser humano. ¿Qué somos? Es decir, hace 50 años te pueden decir, bueno, la esencia del ser humano, a ver, por ejemplo,
un partido de ajedrez. Eso nunca una máquina te va a ganar un partido de ajedrez. Pues resulta que sí. Hasta ahí, ese no es un territorio exclusivo del ser humano. Ahora decís, bueno, un ajedrez, no sé, no sé, una obra de arte. No, bueno, hay arte digital que se autogenera también, ¿no? Sí, pero lo tenés que programar, sí, pero ya empiezan como a autoprogramarse las programaciones que ellos tienen. Entonces, no lo sé, yo digo las canciones, pero lo digo con un convencimiento relativo, porque ya sé que hay unos algoritmos que escriben obras de Bach y que han puesto unos comités de expertos que no las distinguen de las originales, lo cual es muy inquietante. Pero no lo sé. De cualquier manera es un desafío maravilloso para que nos demos cuenta qué es lo que realmente nos hace humanos y dejemos de lado las otras cosas que no son tan importantes como especie. Bailemos, ¿no? Por ejemplo, bailar es muy importante, ¿no? Yo todavía no vi una máquina que baile como bailan algunas personas, ¿no? Y la orfebrería, las cosas que se hacen con la mano, la lutería, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que del detalle mínimo, yo sé que hay máquinas que pueden hacer guitarras, pero una guitarra buena, o un violín bueno, lo tiene que hacer una persona por ahora, ¿no? Bueno, lo que hablabas, ¿no? De la perfección, ¿no? El error por ahí lo hace lo distinto, ¿no? Pero también aprenden a errar las máquinas. Lo que pasa es es más complejo en el sentido que las máquinas pueden pensar y dentro de unos pocos años van a llegar a tener el mismo nivel de cálculo que tenemos nosotros, muy pocos, ¿no? Pero luego tenés que hacer una interfase también con la mano. Es que estamos pensando en las máquinas, estamos pensando en el mundo siempre con esta división cabeza-cuerpo. Entonces, si piensan iguales que nosotros, tienen el mismo poder. No es lo mismo ganar un partido de ajedrez que tener la capacidad de agarrar una ficha, ¿viste? Olerla, moverla de casillero. O sea, tenemos una relación táctil con las cosas también, ¿no? No es lo mismo crear en tu cabeza de repente algunas cosas que semejen a algunos tipos de fugas de Bach que agarrar y tocarla en el clave con sentimiento, ¿viste? No lo sé. Pero bueno, a lo mejor me equivoco y soy un romántico tardío. Igual abriste una ventana que me interesa saber qué pensás cuando hablaste de las democracias. Que intuyo que ves un peligro ahí, ¿no? Siempre veo un peligro. Me crié en dictadura y soy hijo de un niño de la guerra. Mi padre se escapó de Berlín de Hitler en el 39, con 4 años, una familia judía alemana. Y una vez que te pasa eso, mi padre vive todavía, tiene 86, está en perfecto estado mental y eso es una de sus gestas personales, el que no nos olvidemos de que esas cosas pasan en un mundo en el que todo el mundo quiere olvidarse todo, porque bueno, la pandemia nos sacó un poco de eso, pero vivíamos en un mundo muy hedonista, donde en determinados circuitos de la sociedad teníamos determinadas cosas ya resueltas. Digo determinados circuitos, no todos, ¿no? Pero mi padre siempre ha estado en estado de alerta y nos lo han transmitido. Creo que el estado de alerta de una catástrofe así, o de una guerra, se te queda 2 o 3 generaciones. Yo además tuve mi propia dosis personal de criarme en dictadura desde los 9 hasta los 20 años, o sea, todo mi desarrollo psicoemocional sexual fue en dictadura, con lo cual soy un hijo de la dictadura, claramente, y eso no me lo voy a sacar nunca, de la cabeza de repente, del corazón, ahí, de las articulaciones no, porque te queda como una rigidez en el cuerpo. Trabajo mucho, voy a clases de baile, hago lo que puedo, salgo a la pista a bailar, hago el ridículo, intento bailar en el escenario, porque me parece que es mi pequeña venganza contra la rigidez militar que nos impusieron formando a las entradas del colegio, ¿no? Y prohibiéndonos bailar. No solo la dictadura, sino también el entorno de izquierdas en el que me crié, para el cual el hombre nuevo no incluía... divertirse. No incluía bailar, a veces divertirse sí, pero había muchas cosas que no estaban incluidas en el hombre nuevo, que ahora nos olvidamos, pero hay muchas opciones sexuales y un montón de cosas que en su momento era una visión bastante dura, muy rígida. Los fenómenos siempre funcionan en el espejo. Una dictadura genera rigidez del otro lado. En los que la combaten, acabas mimetizándote con el enemigo. Luego tenés que quitarte ese conflicto de arriba, ¿no? Entonces me interesa mucho la democracia porque es algo que valoro muchísimo porque no la tuve. Basta con no tenerla para darte cuenta del valor que tiene. ¿Y la ves en riesgo ahora? Como sistema hablo, ¿no? Como sistema del mundo, ¿no? Yo creo, bueno, sí, estamos en la mitad de una guerra que tiene algunos componentes de eso, digamos, ¿no?
pero no lo sé, yo por ahora le tengo mucha fe igual. El trasvase de información, Internet ha generado una cosa que antes era más fácil estrangular la información por aquí y no había otra vía de salida. Ahora la tapas por aquí y desborda por todos lados. La información es muy importante. De cualquier manera me impresiona mucho ver, por ejemplo, cómo nos pudimos después de una pandemia meter en una guerra en la cual yo pensaba, esos muchachos, yo tengo un hijo de 24 años, o sea, son esa generación con su cuenta de Instagram, con su primero cuentita de Tinder, que están ahí un día con un fusil que probablemente varios de los seguidores fueran del otro país. Es una cosa que no puedes explicarte realmente. ¿Cómo podemos aún seguir construyendo la identidad del otro como un enemigo cuando el otro es alguien tan cercano y que coexiste con nosotros? Pero bueno, también eran amigos antes de la Primera Guerra Mundial, un montón de muchachos de los dos bandos, y después hay cosas que no entiendo realmente. Hay una cosa que no quería dejarte preguntar, retomando el tema del algoritmo, que tiene que ver con la música, ¿no? Vos pasaste por todas las etapas y de última, hoy elegís editar un vinilo o un CD, pero también estás en la era del algoritmo también con respecto a la música. Digo, ¿eso cambió tu forma de componer, de hacerla, de escuchar, de mirar, de qué hacer uno como artista frente al algoritmo? De componerla no mucho, de escucharla sí, cambió mi manera de escuchar la música. Soy una persona muy influenciable en general y muy dispersa. Entonces una máquina perfecta de dispersión como es el teléfono que tenemos encima y el algoritmo se hace una fiesta conmigo, digamos, ¿no? Porque tengo mucha capacidad de dispersión. Entonces sí que empiezo a escuchar algo y descubro un artista y entro y enseguida me voy un poco por las ramas con las cosas que me van recomendando. También escucho discos enteros, también tengo esa vieja costumbre como de sentarme, ponerme un disco entero y escucharlo entero. Pero más allá pero soy realmente una persona inmune a la nostalgia radical. O sea, como que no soy un nostálgico. Porque además el género canción es muy anterior al disco. Cada generación tiene una especie de idea fundacional que curiosamente coincide con lo que conocieron de chicos, pensando que eso es la realidad. Pero los Beatles no hacían discos. Los Beatles sacaban singles, con dos caras además, con un formato, un díptico, que tenía claramente un carácter de cara A y claramente un carácter de cara B, mucho más oscuro. Entonces, el single, por ejemplo, murió, no existe. El LP lo inventaron simplemente juntando los singles que habían sacado en un semestre y sacaban un disco sin un concepto. Hasta que ellos inventan el disco concepto y empiezan a sacar, ellos y otros artistas en el momento, empiezan a sacar discos que tienen una idea general, que tienen circunstancialmente esos 30, 40 minutos, porque era la resistencia de ese derivado del petróleo, que es el vinilo, que más ancho se doblaba, más chico desperdiciabas espacio, y el surco tenía un mínimo para que se pudiera entender lo que había. O sea que son determinaciones físicas muy concretas. Entonces, después viene el CD que aumenta el tamaño, entonces de golpe, en vez de poner 10 canciones o 12, podemos meter 18 en un disco, lo cual genera otro género. Luego el CD muere, entonces, pero yo realmente el formato, si vos pensás, por ejemplo, que la Ilíada no fue escrito, es un libro que fue cantado, que estaba hecho para ser cantado, y por eso tiene una estructura versificada para la mnemotecnia, para recordarlo, y de repente el recitado de la epopeya de Gilgamesh o del Cantar de los Cantares, que era aprendido de memoria, igual llevaba 2-3 días, ¿no? Es decir, la canción existe mucho antes que exista el disco, el vinilo. O sea, yo le tengo realmente fe a la canción como género abstracto en sí, así como como la canción, como la interacción entre un componente abstracto, que es la música, y un componente simbólico, que es la letra, esa magia inexplicable que hace que de repente una letra que no es muy buena o una música que no es muy buena, la juntás y se produce un proceso en el que la suma de las partes es muy menor que el resultado total, digamos, ¿no? Es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces no me preocupa mucho, la verdad. No creo, no sé, yo no tengo
la canción va a seguir existiendo cuando nadie se acuerde lo que es Spotify, digamos, ¿no? O nadie se acuerde lo que es un CD, digamos, ¿no? Hablando de canciones. Pero te voy a hacer una aclaración. Yo no empecé en la época del vinilo, yo empecé en la época del cassette, Del que cassette. es peor porque me dijeron, cuando fui a buscar mi primer disco que vendió 33 copias, La luz que sabe robar, el que hace 30 años ahora, me dijeron, ¿sabes qué? Es muy temprano para hacer CDs, era el 92, y muy tarde para hacer vinilo, y sacamos esto, y me dieron el cassette. Y dije, no, había puesto tanto esmero, y materialmente era realmente un objeto muy, muy insignificante el cassette, ¿no? Hablando de música, generaciones, un poco que hablaba de la música de las generaciones, hay un término que acuñás que me interesa, sobre todo para las generaciones más grandes, que es la neofobia, que es esta cosa a lo nuevo no. Lo nuevo no me gusta, lo viejo es mejor. Esto de vos lo decís, no tengo nostalgia, pero hay una lucha ahí, ¿no? Medio generacional, ¿no? Yo no sé si existe esa palabra, la dije una vez y se quedó. Ahí, digamos, alguien me la cuestionará con todo derecho, pero es una fobia a lo nuevo, que una de las cosas buenas de hacerte viejo es que vas viendo cómo se repiten los ciclos, ¿no? Y cómo el concepto, cómo lo nuevo va cambiando, pero también cómo el arquetipo cómo lo arquetípico también va cambiando, como decís, no. ¿Cuántas veces escuchaste a esta altura de tu vida decir, pero música era la nuestra, ¿viste? Es decir, el amante de Troilo lo decía hablando de los rockeros, ¿no? El amante del rock lo decía hablando de la electrónica, el amante de la electrónica lo decía hablando de la cumbia, el amante de la cumbia lo decía hablando del trap. Entonces, como vos vas viendo que al final decís, ¿no será que de repente es una cuestión generacional? Que cambian los elementos, pero el ritual es el mismo, digamos, ¿no? Entonces, y me fui dando cuenta que tiene varios elementos en común con otras discriminaciones. Es decir, simplifica a un grupo humano, ¿no? Es decir, en el sentido de que los que escuchan música esta, es como las que, es como ya es una simplificación. Luego, tiene una línea de separación que intentan que sea muy clara y es etaria. O sea, es como a estos jóvenes, digamos, ¿no? Esto, que es tan feo como decir estos viejos de repente, ¿no? Es decir, como si los jóvenes fueran todos iguales o los viejos fueran todos iguales. Es decir, luego juzga sin conocer mucho el proceso, porque no se adentra realmente a ver qué es lo que pasa. Y en tercer lugar, se pone a uno como centro del universo, que es una cosa que nuestra especie ha sido su deporte favorito, ¿no? Ser el centro del pueblo elegido, la especie elegida, el planeta elegido, el sistema planetario elegido. Resulta que no, que nuestro sistema planetario es un sistema bastante mediocre en la periferia de una galaxia menor, sí, digamos, ¿no? Y dentro de este sistema planetario, el nuestro es un planeta más que tiene unas condiciones determinadas para las que haya vida, que probablemente haya en otros también, como se está viendo ahora también. Entonces, alguien me decía que la palabra Yanomami quiere decir los hombres, los verdaderos hombres, ¿no? Y ahí está la definición. No hay grupo humano que no se haya llamado a sí mismo los verdaderos hombres, ¿no? Entonces, ahí están los verdaderos defensores de la cultura del verdadero hombre, que son los neofóbicos, digamos, ¿no? Que habitualmente tiene además otro componente más, el sexto o el quinto era, que no carece de envidia. Es una generación que pierde su poder sexual en la sociedad, en el sentido de que, digo, el eros, no me refiero al acto sexual, me refiero a esa cosa de que la ciudad es nuestra y está al alcance de mi mano y yo los bares los conozco, y de repente voy y no conozco los bares, no conozco la gente que está en los bares. Entonces, lo primero que haces es te da un poco como de una mezcla de desconfianza con envidia. Ahí el concepto de oldie, que es un concepto espantoso, ¿no? Es como si lo bueno hubiera pasado ya. Es el comienzo de la muerte, digamos, ¿no? Es la asunción de que ya no estás vivo y que vas camino a eso. Entonces yo quiero estar realmente vivo. Yo no quiero ser una estatua de mí mismo, no quiero congelarme y quedarme... Hay una imagen de Italo Calvino que me gusta citar, que dice que la Gorgona, la leyenda de la Gorgona, habla de la fama, de la consagración. Si la mirás a los ojos y te la crees, la consagración, te volvés una estatua de ti mismo. Decís, ya, digo, me merezco esto. Es decir, yo soy... Y
y te quedas hecho piedra enseguida y dejas de evolucionar. Cerrás tu discoteca, cerrás tu biblioteca, cerrás tu círculo de amistades. Yo todos los días intento estar abierto, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda de un artista que no le interesa la fama, que por ahí está en sus canciones, obviamente su obra, pero está la idea de la trascendencia también, de escaparle a la muerte, o no? Yo no digo que no me interese la fama, digo que me gusta el reconocimiento, que es Claro. parecido. Y hay cosas de la fama también que el ego de uno se ve a veces mimado y es bonito, pero no es que no me interese, es que soy más consciente del peligro de repente, porque empecé mucho más tarde. Y creo que estoy más vacunado, que en el sentido que cuando empezás ya te empiezas a ir a los 40 bien, ya es más difícil creerte que eso es el centro de algo. Ya fuiste un loser muchos años como para saber que es una parte importante de la vida también y bonita también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la búsqueda? Me preguntabas pues es un poco lo que te decía, es seguir conectado con algo, seguir en contacto con ese anhelo, con ese eros, el que tira de vos, el que te mantiene vivo, el que de repente de manera inexplicable quiere algo más de la existencia, pide algo más y pide un capítulo más de la serie antes de irse a dormir, o un párrafo más voy a leer, o una cerveza más, ¿viste? Y cosas que muchas veces son innecesarias, pero que hay algo que tira de nosotros, ¿no? Es decir, la pandemia nos aplastó, nos limó el eros un montón y quedamos con el aislamiento completo produjo una cosa que vi en un artículo del New York Times que decía un languidecimiento. No era una depresión en toda regla, pero sí que languidecimos mucho. A veces estuvimos deprimidos. Pero también estuvimos educados así, digo, ¿no? Digo, uno tiene vida hasta que produce y también hoy los fármacos hacen que tengamos mucha más vida, entonces quizás nos sentimos más inservibles mucho más tiempo porque nos inculcaron esa idea también en un punto, ¿no? ¿Qué idea? No, la idea de que uno está activo hasta que puede hacer cosas. Cuando uno está viejo es como que ya está muerto en vida en un punto, ¿no? Sí, será que no, sí, sí, yo no lo sé. Muy chico mi padre me quitó esa idea de la cabeza. Un día me acuerdo que leí, creo que era una novela de Mario Benedetti, Gracias por el fuego, o La tregua. Una de las dos, un señor mayor, un oficinista de 40 y pico, para mí un viejo completo, digamos, ¿no? Se enamora después, ¿no? Y entonces yo fui con el libro a decirle a mi padre, que tendría 50 en ese momento, papá, esto no puede ser. Digo, no, la gente a los 40 se sigue enamorando. Y me dijo, vení, sentate, vamos a tener que hablar. Y me explicó muy rápidamente un tipo de discriminación, de neofobia, de pensar que solo tu generación, que además te la venden en todos los anuncios, que solo tu generación se enamora, que solo la gente con el cuerpo en su plenitud tiene sexo, digamos, ¿no? Es decir, y eso ahí me ayudó mucho la medicina, porque entras en el interior de la vida de las personas y el interrogatorio de repente de la vida afectiva de las personas y de la vida sexual, te das cuenta que es sorprendentemente colorido y rico, y eso es precioso, ¿no? También, ¿no? Y no tiene un rango de edad, se va transformando en cosas, pero los afectos nos acompañan toda la vida. Yo creo, me dijiste que después tenía que hacerme una pregunta, me la voy a guardar, pero va como por ahí después, ¿no? Un poco de lo que venís hablando también habla tu relación con C. Tangana, que hoy viéndolo, digo, fue también un plazo fijo. Apostaste cuando nadie apostaba en C. Tangana y viste en él todo eso que después se vio, ¿no? Pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con unirse con otro de otra generación, de mezclar, de transformar, de mutar en la búsqueda de dos miradas distintas, ¿no? Dos primas, como venís hablando, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con esto, con evitar la neofobia. Yo venía mucho tiempo ya, me ven cara de serio, pasado de médico, ¿no? Con esta cara de así, con los lentes, con un discurso pseudocientífico, y enseguida dicen, va a estar con nosotros en la lucha contra el reggaetón, ¿no? Entonces,
Anoche estuvimos bailando reggaetón en un boliche maravilloso de Palermo, es decir, bien pinchado había una DJ maravillosa y fue realmente una experiencia realmente de comunicación. Es un patrón rítmico prodigioso, digamos, ¿no? Algunas canciones me gustan más, otras no me gustan, como me pasa, pero yo no entré en esa... por eso mismo que hablábamos antes, nunca me creí eso de desconfiar de un género entero de música, digamos, ¿no? Ni de una generación entera. Siempre hay gente brillante, en todas las generaciones. Es decir, entonces y vi en el disco de Rosalía unas letras realmente que me sorprendieron mucho. El disco es increíble, el primero, el Malquerer, el segundo también. El primer disco de Rosalía, bueno, en realidad es el segundo de ella, este es el tercero. Me gustan todos, pero vi unas letras en el Malquerer que me sorprendieron. Recuerdo una cuarteta que decía: y amárrame con tu pelo al costado, y amárrame con mi pelo al costado de tu cama, que si el cabello se rompe te haré ver que estoy atada. Una imagen como muy retorcida, pero muy poética y muy sugerente, y sobre todo con una estructura formal de 4 octosílabos rimando en los puntos pares, que dije, bueno, aquí hay alguien que sabe escribir. Y yo vi parte de la entrevista que hiciste con Pucho sentado en este mismo, no sé si el mismo sofá o un equivalente, digamos, ¿no? Y vi que le entrabas de entrada por el lado de que él había estudiado filosofía, y yo creo que él tiene una formación mucho más grande que la que aparenta. Él diseña sus personajes. Y yo lo vi enseguida, lo vi pasar y dije, igual que Crema, igual que Agorasein, que son sus personajes anteriores, Zetangana es un personaje más, igual que Madrileño. El tipo es un camaleón que trabaja sobre su propio personaje. Yo soy un tipo mucho más aburrido, que tiene un solo personaje que es el mío, y que me crié en una generación en que llegué tarde al diseño artístico. Él entra a la canción por el arte, por el diseño artístico. Yo entro a la canción por la relación entre el texto y la música, digamos, ¿no? Pero por eso me gusta trabajar con personas que entran por otras puertas a este género maravilloso que es la canción, ¿no? Y dije, me interesa mucho este tipo, lo elogié en una alfombra roja, y para sorpresa mía el tipo conocía lo que yo hacía y me tenía mucho cariño, y resultó ser una persona amorosa y preciosa y generosa, y entonces Bueno, me habló del encuentro con Calamaro, que fue eso que decía de como tener el caos y el orden a su lado. Me hablaba de eso, ¿no? Sí, sí. Creo que ni Calamaro es tan caótico, ni yo soy tan ordenado, como pensaba él, decía, ¿no? Que a veces tenemos nuestra góndola, y cada uno fomenta un poco la imagen que tiene, sí. Pero Andrés realmente es uno de mis amigos más sanos, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene una disciplina. Le llevé una botella de vino y me dice, no tomo alcohol. Y dije, ok. Entonces, y más cariñosos también, además. Es una persona súper emocional también, Andrés, ¿no? Que la conozco hace poco, pero que tenemos una relación muy linda, y además tengo una admiración por él como compositor. Él tiene las llaves del misterio de la canción. Tiene canciones que tienen un desparpajo, una estructura completamente insólita. Para mí, que soy un tipo más estructurado, un tipo con ese grado de libertad caótica que genera belleza, me parece asombroso. Pero bueno, volviendo a Pucho, yo vi que el tipo tenía una visión artística, y empezamos a trabajar mucho antes de que el Madrileño estuviera sacado, digamos, ¿no? De hecho, lo primero que hicimos fue la canción que salió en mi disco, Tocarte, y para mí es un regalo poder todo empieza porque cuando estamos de gira, como estamos ahora, no nos encerramos en nuestro microcosmos, sino que salimos y vemos, tenemos ojos y orejas y vemos qué es lo que pasa. Y yo rápidamente me di cuenta, mi generación ve el reggaetón como una especie y una generación entera que no tiene ningún grado de sofisticación poética, y que tiene eso que es una música burda y procaz, digamos, ¿no? Que no es cierto, ¿no? Pero yo lo que encontré muchas veces, que tengo, sobre todo en América Latina, muchísimo público que va a tu concierto y después va a bailar reggaetón. Entonces dije, lo voy a seguir, a ver qué hacen. Entonces, y como un antropólogo, entonces fui a ver, y he estado con montones, con mi equipo de trabajo y con un montón de amigos, periodistas, gente que vas conociendo en el camino, que pasa por los dos mundos y hace un trasvase de la poesía al reggaetón sin ninguna incomodidad. Entonces dije, bueno, me niego como a descalificar eso, ¿no? Entonces
Y simplemente hay otro tipo de poética, inclusive de la métrica. Cuando Pucho dice valiente o gallina, la bolsa de la vida, picar medicina, chupar golosina, yo lo que veo son 4 rimas en asonantes seguidas, que es una cosa que en los circuitos de amigos míos, maestros de la rima, que tengo muchos también, en los chats de WhatsApp en que solo escribimos en décima, te echan del chat si pones 4 seguidas, ¿no? No es cierto porque son, además de todo, gente con la cabeza muy abierta, pero como es un tipo de estructura como la que tengo en O Algoritmo, por ejemplo, esta canción que Algoritmo la parió, me pregunto si fui yo, la elegiste o te eligió, son métricas del trap, tatara papá, pa, frases cortas, arte menor y asonancia, ¿no? Entonces, y eso, cuando Pucho lo escribió, yo dije, esto no lo voy a poder cantar, no lo voy a poder cantar porque, bueno, no le voy a decir nada, pero después lo empezás a cantar y de golpe es como cuando te compraste unos zapatos que decís, esto nunca me los voy a poner, y decís, ¡ah! hay otra persona, hay otro Jorge que usa esos zapatos. ¿Cómo no me puse esto antes? ¿Cómo? ¿Cómo no me puse esto antes? ¿Cómo no me lo puse antes? ¿No? Y ¿sabés qué bueno que es descubrirte nuevas facetas? Sí. Yo tengo 57 años. A determinada edad decir, wow, es decir, es muy refrescante, ¿no? Es todo lo contrario del Tánatos, ¿no? De decir, ya, no, a mí no, déjenme que yo ya en esto no. Venís de hacer 6 Gran Rex, ¿no? Aquí en Buenos Aires. Y hay un amor de la gente de Argentina con vos, ya desde frontera para acá. ¿Qué pensás qué cuerdas tocas para que se produzca esto? No cualquiera llena 6 Gran Rex en la Argentina, digamos. No lo sé, la verdad. Yo, antes que nada, estoy muy agradecido porque la vida me ha expuesto a una serie de exageraciones maravillosas, difíciles de encajar y difíciles de explicar. Además, todo ha sido como muy, muy gradual, muy de 1, luego 2, luego 3, luego 4, de 4 a 6 salté un poco así más grande, pero ha sido una rampa bastante, ha sido una pendiente bastante suave, digamos, ¿no? Pero cuando querés ver, estás cortando 20.000 tickets de repente, que es como, es casi como un estadio chiquito, ¿qué hace tanta gente viniendo a ver esto, ¿no? No lo sé, yo lo agradezco. Me gustaría pensar, te comentaba afuera justo de cámara, me gustaría pensar que en un proceso como una pandemia, donde nos tocan varias de las piezas bases de nuestra estructura, la gente se agarra de algún tipo de canción determinada y me encantaría pensar que mis canciones sirven para eso, para algo, para agarrarte en momentos o de celebración o en momentos de miedo o en momentos de incertidumbre de repente, ¿no? Sin darme cuenta fui escribiendo canciones que me servían a mí para eso, para agarrarme de momentos para llevar la celebración un paso más, hacerla consciente, más allá, o acompañar un duelo, o buscar tranquilidad en medio de un caos mental, y por lo visto se ve que al servirme a mí, le sirvieron a otras personas, ¿no? Pero no hay mucho más allá de que pueda explicarte, porque no sé qué bien que ve la gente en las canciones, porque este es un trabajo también donde el malentendido es un componente muy importante, digamos, ¿no? Es un gran malentendido en todo caso. Yo creo que esta industria tiene mucho de malentendido, mucho de malentendido, ¿no? Claro, la gente piensa que te conoce de repente, ¿no? Hay una cosa que nadie te va a poder sacar, que es haber ganado un Oscar, ¿no? O sea, el primero que gana... A lo mejor te lo pueden retirar, ¿no? No sé, mira, a Will Smith creo que se lo van a retirar. Bueno, pero no le pegaste a nadie. Estoy intentando, bueno, pero estoy intentando tener buena conducta para que no me lo retiren. Bueno, ya lo disfruté muchos años igual. Claro, pero obviamente que esa canción que te dio esa satisfacción, que es muy única, la hiciste para Mercedes Sosa, pero al final el director eligió poner tu voz y tu canción. ¿Te quedó esa espina en algún punto? Porque es raro, porque decís, me dio todo, pero yo la quise hacer de otra forma en un punto. Sí, yo le dije a Walter Sales, se la mandé, la canción se hizo increíblemente rápida. O sea, me mandaron el guión, no me mandaron la película por secretismo de la productora, me mandaron el guión, lo leí, me fui a dormir y me desperté muy temprano, a las 6:30, 7, con el sueño de la imagen de Al otro lado del río. Creo que he visto una luz al otro lado del río, lo escribí en la cama, así en pijama, creo que he visto una luz al otro lado del río, y volví para atrás a rimar, ¿no?
en esta orilla del mundo, clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, ¿no? Porque muchas veces rimas para atrás, ¿no? Entonces, y así de golpe se escribieron las estrofas y escribí el estribillo. A las 10 de la mañana ya tenía una versión de la 10, 11 de la mañana tenía una versión de la canción, ya una primera maqueta, una toma de voz, una toma de guitarra, un pequeño loop que hice percutiendo la guitarra. Se la mandé al director, que estaba en Los Ángeles. Yo estaba en ese momento cerca de Chicago, en la casa de unos amigos de vacaciones. Y a la 1, cuando se despierta, muy temprano, me dice, ya está, ya la pusimos. No, que es una maqueta. Le digo, es una maqueta, déjame grabarla bien, ¿no? Aparte, bueno, mándensela a Mercedes a ver qué dice, porque la idea era que la cantara ella. Me dijo, no, me dice, tipo, la pusimos. Y le digo, no. Digo, si la idea es que yo la hice, es una baguala, no sabes cómo le va a quedar, mucho mejor que a mí. Entonces me dice, es que la pusimos ya y está todo el equipo de producción encantado. Y no me dejaron ni cambiar la voz, ni la toma de guitarra. Pude ir a un estudio después de pelear mucho y agregué una producción alrededor, una batería, unas cuerdas, unos coros, como para arroparla un poco. Pero la guitarra, la voz y el loop que empieza al principio, eso está todo grabado entre las 9 y las 10 de la mañana con un micrófono semiprofesional, una tarjeta de sonido semiprofesional. ¿Y de vacaciones? De vacaciones en la habitación, un micrófono prestado en la habitación, en la biblioteca de unos amigos, digamos, ¿no? Entonces, y quedó. La inversión, presupuesto, resultado fue la más satisfactoria de mi carrera. Entonces, pero, ¿sabes? Y después me olvidé de eso completamente. Un día la productora no tenía ninguna fe en la canción, o sea que a último momento una muchacha de la productora me escribe con la que yo más o menos preguntaba cosas y me dice, che, por cierto, vos presentaste la canción a los Oscars porque ¿sabés que está en una película? Y dije, no, yo no. Entonces rellené yo a mano la presentación y lo mandé a Wilshire Boulevard, los otros 5 Academy of Awards, y presenté mi candidatura y me olvidé. Y pasaron unos meses y yo pensé que ya habían sido los Oscars porque no sabía ni cuándo eran. Y cuando me avisan, estaba manejando el auto y empiezan a llamarme por teléfono y ya pensé que era una broma. Y tenía 36 llamadas perdidas. Entonces paré el auto en una banquina y empecé a ver que... Y digo, pero si los Oscars ya fueron, hace como meses, ¿no? No. Son hoy, se anuncian. Entonces, bueno, eso, creo que el aprendizaje más bonito de eso es tener la suerte de no haber tenido esa expectativa. Que te descubra una cosa así por sorpresa. ¿Viste? Que no hayas estado 3 días antes sin dormir porque se anuncian las candidaturas y vos sabés que a tal hora se anuncian y tu equipo todo llamándote tranquilo que sí o puede que no, y la discográfica y todo el mundo. Esa tensión, por ejemplo, es insoportable y no hay manera de salir bien de ella. Porque si no te eligen, evidentemente viene la frustración, todo el mundo se viene abajo, qué tristeza. Pero lo peor es que si te la nominan y lo estabas esperando, el vacío que viene después de que ya conseguiste una cosa, o bueno, y si te lo dan el premio después, todo el tiempo estuve seguro de que no me lo iban a dar. Y eso me hizo pasar por el proceso de una manera mucho menos dañina, de repente, ¿no? Y que no te pasen cosas como la que le pasó a Will Smith. La presión que tiene la gente es tan grande, ese lugar parece el museo de cera. Todo, estás ahí, ves y decís, son de verdad todos. Jack Nicholson es de verdad. ¿Con quién hablaste? ¿Alguna que te acuerdes una anécdota de esas? ¿O con quién te cruzaste? No, bueno, me crucé con Adrián Brody, el actor del pianista del Gueto de Varsovia, en el ascensor. Y me hizo un comentario elogioso de mis zapatos cuando ya me habían dado el premio. La noche anterior me lo intentaron presentar y no fue muy simpático. Mirá. Pero lo más importante que tuve fue... el contacto más importante que tuve fue con Prince, que lo conocí y tuve unos segundos de interacción. No fue muy receptivo tampoco, es como estaba, pero bueno, todo el mundo está muy tenso y muy exigido. Es un mundo de mucha exigencia. ¿Dónde lo tenés el Oscar ahora? Lo tengo en una vitrina que hace poco, en el lugar donde trabajo, y hace poco la cubrí, la vitrina. Porque tengo ahí otros muñecos que tengo ahí. La cubrí porque la gente entraba al estudio y te iban los ojos para ahí, ¿viste? Claro. Y está muy bien, estoy muy contento. Es decir, sé que lo tengo ahí, estoy orgulloso, pero
pero no quiero que eso centre las conversaciones. Ahora lo tapaste. Lo tengo medio tapado, sí, la verdad. No lo puse en el baño como otra persona porque tampoco le quiero faltar el respeto, pero No querés charlar de eso cuando te entras a la oficina. pero cuando entra en la oficina no quiero. Y además escribo en esa habitación. Y hay tótems que tienen un peso que mejor dejarlo fuera de determinadas circunstancias, ¿no? Acá hay una caja negra. Primero te quiero dar un regalo, que es un regalo que le damos a todos nuestros invitados. Lo puedes abrir. Esto es el 800 Don Roach, que es un anillo de plata. Qué bueno. Y lo otro Muchas es... gracias, qué bien. Lo otro es... No uso muchos anillos. El disco es la hoja en blanco, tiene un trabajo ahí muy lindo hecho en la trama también, y tiene un acertijo con, según que tengas el vinilo o el disco, con unas letras y unos números que la gente adivinará. Pero bueno, esta cosa de la idea de la hoja en blanco, que cuando la abrís después tenés esa explosión de colores, y un poco era llevarte a ese juego, ¿no? Que hay una hoja en blanco acá y hay un fibrón que Ajá. el juego es nada más, es lo que vos quieras, una palabra, un dibujo, el impulso que te dé este momento en esa hoja en blanco. ¿Qué pondrías? Ajá. Qué curioso. Pues mira, yo le haría un homenaje a la hoja en blanco. Todo mi amor, digamos, por todas las... Porque en el disco hay 10 batallas que gané yo contra ella. Pero por cada una de esas que gané, ella ha ganado 9 más, así que la dejaría en blanco con todo mi cariño, que es el potencial más absoluto. No hay nada que pueda poner ahí que sea mejor que esto. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Jorge Drexler? Déjame ver, a ver. Hay un momento que además pasó en esta ciudad que me gustaría decir, hay muchos en la vida, ¿no? Pero hay uno que me gustaría resaltar porque fue muy importante para mí en esta ciudad, que fue cuando saqué mi primer casetito, que vine para aquí me vino a hacer una entrevista un periodista y me dijo, voy a entrevistar a Pedro Aznar y a Adriana Varela. Entonces le dije, llévales un casete a cada uno. Y tanto Adriana como Pedro me recibieron con un cariño que yo no conocía en mi entorno. Yo era un outsider completo en Uruguay. Estaba todavía trabajando como médico, no tenía conexiones en el mundo de la música. Y recuerdo una tarde en el estudio de Pedro Aznar, que nos recibió a mí y a un amigo que íbamos, y recuerdo entrar por la puerta y ser tratado como un artista por primera vez en mi vida, por Pedro. Y que te hablaran de igual a igual, un tipo como Pedro Aznar, que yo tenía todos los discos, tenía todo, o sea, estaba con un temblor así, y que alguien te reciba, te ofrezca un té y te trate como un igual, y te haga preguntas de la producción y por qué suena tan moderno el disco. Yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando él, porque el disco a mí yo lo había hecho sin... ¿Dónde hiciste el máster? Y yo no sabía lo que era la masterización. Después me enteré que eso que había hecho en la casa de un amigo de ecualizar el disco con un ecualizador tenía que ver con el mastering. Ese momento cuando salí de ahí, dije, creo que he visto una luz al otro lado de la vida, digamos, ¿no? Como que hay una posibilidad de ser considerado una persona que se desempeña en el mundo creativo, ¿viste? Y fue como basta, ¿viste? Como los escaladores que a veces con una uña se agarran de un sitio para subir. Basta muy poquito, basta un perfume de algo para que vos tengas una visión de hacia dónde quieres ir si estás atento, digamos. Se lo agradeceré siempre a Pedro. Yo te quiero agradecer a vos este momento, el haber estado acá. Muchas gracias. Y la última pregunta es, bueno, ¿qué te preguntarías? Lo estaba pensando mientras estaba hablando y es decir, ¿cuándo llegará ese momento que decía Leonard Cohen, también el que cito mucho, soy un poco redundante, que dice que era un tipo como muy abierto a la vida? Cuando llegara el momento que decía, mi ruido favorito es cuando cierro la puerta desde dentro de la habitación del hotel y el silencio y sé que hay un libro que me está esperando. Es decir, ¿cuándo voy a aprender a buscar adentro las cosas que busco
fuera, digamos, ¿no? Y eso es una... No sé si va a ser un buen momento o va a ser un momento de alegría o de resignación, de aprendizaje o de rendirse de repente, pero me da mucha curiosidad. Muchas gracias. A vos.